Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a todos mis hermanos, mis hermanas. Les habla Luis Luker y espero que de verdad se encuentren hoy muy, pero muy bien. Y bueno, gracias a Dios estamos aquí en una lección más, ¿verdad? Del curso de Apologética 1. Y la lección pasada habíamos quedado con los argumentos de la existencia de Dios en la parte número 2. Hoy continuamos con lo mismo. Hoy vamos a ver el tema de los argumentos de la existencia de Dios, parte 3. Como por un adelanto, como para incentivarlos también a que ustedes escuchen la lección. Más adelante aquí en la lección voy a hablar unos temas interesantes, entre ellos les voy a explicar también así breve de dónde es que viene, por ejemplo, o de dónde nace el nombre de Dios, que nosotros le llamamos Jehová, Yahvé, etcétera. Entre esos más adelante lo voy a mostrar para que ustedes conozcan de dónde es que viene, el por qué aparece ese nombre como Jehová, de dónde sale. Vamos a ver algo muy sencillito que ustedes, incluso ya sabiendo eso, ustedes podrán hacer sus estudios y averiguarlo completamente. Vamos a ver algo interesante también, algo de cómo defender, digamos, los argumentos, ese tipo de cosas. Vamos a ver algo interesante. Entonces les incentivo a que puedan escuchar la lección, puedan aprender porque es necesario. Y bueno, como dije, la lección pasada dije que íbamos a hacer un análisis. Bueno, vamos a iniciar y vamos a hacer un análisis o un ejercicio y yo voy a ir comentando ciertas cositas, ¿verdad? Que son parte del curso. Dentro de estas de este curso hay unas cosas que voy a tocar que lo voy a estar hablando como que si yo estuviera viéndolos a ustedes de frente, como que si estuviéramos en un aula, pero para que ustedes hagan los ejercicios ustedes en sus casas, les va a servir mucho. Ahora, yo les dije desde la primera clase que nosotros iniciamos que a veces o la mayoría de las veces no se necesitan respuestas como muy complejas para poder contestar. Más bien por el contrario, se necesitan respuestas sencillas. Solo lo que había que hacer, ¿se acuerdan que les dije? Solo había que cambiarles la jugada, por así decirle, a la gente. Como dicen también por ahí, o darle vuelta a la tortilla, o como ustedes quieran decirle. Ahora, cuando le digan algo a ustedes, que por ejemplo que a usted le parezca algo complejo, las cosas, mis hermanos, son sencillas. Y ahorita vamos a ver con este tipo de análisis que nosotros vamos a hacer. Porque después nosotros llegamos a pensar, ay, es que alguien me está hablando y, uy, es que estos chavalos piensan demasiado profundo, son muy, wow, son como muy inteligentes. No, y cómo contestarles o cómo construir un argumento, por ejemplo, de ese tamaño que se pueda tal vez uno imaginar, cómo puedo construir un argumento para lo que esta persona me está hablando que es tan profundo. Por ejemplo, algunos, bueno, yo voy a poner este ejemplo porque esto sucede mucho en las congregaciones, sucede demasiado. La gente cree que porque el pastor o la persona que está enseñando o predicando, la gente hace la idea de que el que está enseñando, wow, seguro esta persona debe ser casi que divino, ¿verdad? Todo lo que sabe, no. Voy a ponerles un ejemplo. Algunos, tal vez, algunos creen que seguro me escuchan a mí hablar y seguro se imaginan que yo tengo un coeficiente intelectual de 500. Pero la verdad, mis hermanos, es que no. Simple y sencillamente yo soy más común y corriente. Yo no tengo absolutamente nada de especial. Lo que quiero decir es que no necesitamos ser superdotados, solo es buscar la lógica a las cosas y voltear las cosas. Póngales ustedes las cosas de la manera lógica, pero volteadas, ¿verdad? Lógicas, pero ustedes les voltean la jugada. ¿Por qué? Porque hay quienes dicen y creen que, por ejemplo, utilizan cualquier cosa para decir un ejemplo. Hay cualquier persona que viene y dice que se agarra de cualquier cosa para decir que de no creer en Dios. Algunos dicen, por ejemplo, mira, Luker, yo no creo en Dios, yo no creo que Dios exista, porque, ojo con esto. Algunos han dicho, Luker, yo no creo que Dios exista porque los 10 mandamientos que se supone que le dio Dios a Moisés,
pues ya existían antes de que Dios se los diera a Moisés. Ahora, yo pregunto, ¿usted qué le respondería a una persona o a mí, suponiendo que fuera yo? Hagan de cuentas que yo soy un incrédulo y yo le digo que yo no creo en Dios y yo le hago a usted esta pregunta. Yo le digo a usted, mira, fulanito, yo no creo en Dios, que Dios exista, porque los 10 mandamientos que se supone que le dio Dios a Moisés, pues ya existían antes de que Dios se los diera a Moisés, suponiendo que soy yo o algún incrédulo. Porque antes de que, porque antes de que Dios le diera los mandamientos a Moisés, ya existían. ¿Qué le podría responder usted a alguien, a una persona así? Y yo lo que quiero, por ejemplo, es que, por ejemplo, que alguien cuando venga y me diga, por ejemplo, si alguien viene y me dice a mí, ¿por qué es que yo tengo que creer en Dios si los 10 mandamientos ya existían? O sea, ¿por qué yo tengo que creer en Dios? Entonces, mis hermanos, el hecho, el hecho de que Dios dijera, por ejemplo, un ejemplo, Dios dice en los 10 mandamientos, no matarás, no matarás. Ya existía, mis hermanos, desde antes. Es un concepto bueno o malo que ya está en la gente. Ahora, usted puede contestarme a mí, usted me podría responder, Day Looker, ¿qué quiere? ¿Que Dios inventara una nueva palabra? No, 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 mis hermanos, no es eso. Matar es malo. Y lo que Dios hizo, quiero que entiendan esto, lo que Dios hizo, Dios no inventó el concepto. Dios lo que hizo fue que tomó lo que ya existía en la conciencia y lo puso como un mandamiento. Me doy a entender. Lo que quiero decir es esto. Vamos a ver. Alguien a mí me dice, bueno, pero es que los 10 mandamientos ya existían. Bueno, los 10 mandamientos como leyes no existían como tal o como establecidas, pero ya están en la conciencia del ser humano. En el ser humano ya traemos qué es lo bueno, qué es lo malo. Es como lo dije en la lección pasada. La gente que practica ciertas cosas, que hacen ciertas cosas, saben que lo que están haciendo está mal. Si no, no se esconderían, por ejemplo. Entonces, Dios no vino a inventar una palabra nueva. Dios lo único que hizo fue que tomó de lo que ya había en la conciencia del hombre y lo establece como una ley. Entonces, mis hermanos, ya existían. Y no tienen nada de malo que ya hayan existido en nuestra conciencia. Estaban ahí escritos. Dentro de nosotros estaban ya escritos los mandamientos. Así que mis hermanos, no se compliquen la existencia tratando de buscar una respuesta. Las palabras son palabras y no matarás en cualquier idioma significa lo mismo. No matarás es respetar la vida de otra persona. Y sí, eso es bueno. Dios tomó, mis hermanos, lo bueno para ponerlo en su ley. Por ejemplo, Caín sabía que era malo matar a su hermano. Caín sabía que matar y matar a su hermano, evidentemente, era malo. Mis hermanos, por supuesto que sí sabía, pero estaba tan enojado que al final de cuentas lo mató. ¿Se fijan? Pero, ¿qué fue lo? Quiero que vean qué interesante esto. Yo quiero que ustedes observen algo. ¿Qué hizo Dios con Caín? Una vez hice esta pregunta, entonces alguien viene y me dice, yo pregunté, ¿qué fue lo que hizo Dios con Caín después de que mató a su hermano? Unos dicen, lo maldijo, lo expulsó de donde estaba. Otros dicen, pues, otros dijo es que le puso una señal, etcétera, etcétera. Sí, todo eso es cierto. Todo eso, si lo maldijo, si lo expulsó, si le puso una señal. Pero fíjense, ustedes sabían que sobre todo sabía, bueno, en este caso de Caín, Caín sabía lo que era bueno, era malo. Pero por sobre todo, ¿saben ustedes qué fue lo que Dios hizo con Caín? O sea, sí, lo sacó, lo expulsó y todo eso. Pero léanlo, vean, vamos a leerlo. Está en Génesis 4:15. Pero Dios, ¿saben qué hizo con Caín antes de leerlo? Lo expulsó, lo sacó y todos me van a decir sí. Pero ustedes sabían que Dios lo protegió. Dios protegió a Caín. ¿Cómo, Luker? Porque está diciendo, vamos a leerlo. Vean lo que dice Génesis 4:15. Dice, y le respondió Jehová,
Ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. ¿Se fijan? Dios protegió a Caín en lugar de ponerlo por ahí a que alguien más se lo eche. No, lo protegió. Dios no lo castigó. ¿Por qué, Luker? Porque no había una ley todavía. Solamente se vivía bajo el concepto de lo que era bueno y de lo que era malo. ¿Por qué Abel ofreció mejor sacrificio que Caín? Porque sabía lo que era bueno y era agradable para Dios. Entonces, no tiene nada de raro, pero lo que ustedes, vamos a ver, no tiene nada de raro, pero todo lo que ustedes quieran y gusten, pero lo que es bueno en cualquier idioma y en cualquier tiempo, como ustedes quieran. Esto no tiene nada de raro. Es decir, como dije, todo lo que ustedes quieran, el que está escuchando, todo lo que usted quiera decir y hacer, al final de cuentas, lo bueno es bueno aquí y en China. Y en cualquier tiempo y en cualquier momento, sea antes, sea ahorita o sea en el futuro. Lo bueno es bueno, lo malo es malo. Punto. Entonces, mis hermanos, no hay que ser tan complejo para contestar, para contestar. Es ir a lo sencillo, a lo fácil, a lo lógico. Por eso yo les dije, yo no me voy a poner a darles a ustedes una explicación exegética y de histórica de por qué no, que por qué si los 10 mandamientos, simple y sencillamente ya estaban grabados en nosotros lo que es bueno y lo que es malo. Tan sencillo. Así es simple. Hay que ir a lo fácil, a lo lógico. Ahora, los incrédulos nos dicen a nosotros de esta manera. Ellos dicen que la moral es subjetiva. Ellos dicen que la moral es subjetiva. Pero nosotros creemos que la moral es objetiva. Ahora, vamos a entender este concepto de subjetivo y objetivo. Por ejemplo, voy a darles un ejemplo. Algo subjetivo podría ser la belleza. Es algo subjetivo. ¿Por qué, Luker, la belleza sería un concepto subjetivo? Porque para algunos es diferente que otro. Lo que para unos es bello, para otros es feo, así de simple, básicamente. El concepto de belleza, mis hermanos, es subjetivo, porque depende del ojo que la está viendo. Para unos es feo, para otros es bonito. Es decir, voy a poner este ejemplo. Para algunas personas yo soy feo, pero para mi esposa tal vez yo sea bonito. Tal vez sí, tal vez no, no lo sé, pero es subjetivo. Por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo. Hay personas que ven las obras de Picasso y lo ven y ven a Picasso como que si Picasso fuera un dios y ustedes lo ven así, wow, vea ese trazo, vea ese y el otro. Y sí, y si usted quizás ve alguna obra de Picasso, usted tal vez crea o piense y diga, usted tal vez diga, no, hombre, esa obra lo hubiera hecho mejor yo, me hubiera quedado mejor a mí, por ejemplo. ¿Verdad? Porque uno dice, es que esos garabatillos, que eso mejor, el dibujo, es más, yo hubiera hecho ese dibujo, ese perro, lo que fuera, yo lo hubiera hecho mejor. Ahora, por ejemplo, en pintura, en lo que es pintura, hay gente que prefiere las cosas que son más reales, como con más realismo. A mí, por ejemplo, si ustedes me preguntan, a mí no me gusta para nada lo que es abstracto. A mí no me llama la atención. Yo no le hallo sentido ni nada bonito en eso. Y eso y ojo, se los estoy diciendo yo, y eso que yo estoy dentro del ámbito, digamos, del arte. Yo dibujo, yo pinto y todo eso. A mí no me gusta lo abstracto, no le hallo sentido. Hay otras personas, mis hermanos, que están incluso dispuestos a pagar precios hasta millones incalculables por cuadros de este tipo, de estos que son así como ¿qué les dije? Como de abstractos, así que no tienen, para mí no tienen ningún sentido. Entonces, mis hermanos, al decir que la moral es subjetiva, lo que ellos nos están diciendo a nosotros es que depende de cada uno de nosotros. Y eso, mis hermanos, no puede ser cierto, no puede ser así. Eso jamás puede ser así. Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, antes de ir a ese ejemplo, porque si ellos dicen que la moral depende de mí, entonces para unas personas va a ser correcto matar, pero para mí no. Entonces, para unas personas que depende de su óptica, ellos pueden decir, bueno, para mí matar es bueno porque esa persona robó. Yo puedo decir, no,
O sea, yo sé que robó, pero no hay que matarlo. Eso es lo que ellos nos están diciendo a nosotros. Vamos a ver otro ejemplo para que lo podamos entender o lo entendamos que es objetivo y que es subjetivo. Yo les voy a hacer este ejemplo, ustedes en su casa traten como de imaginarlo. Ok, ustedes están en su cuarto, yo estoy aquí, voy a hacer lo supuesto, yo estoy aquí, yo estoy con la luz de mi habitación del cuarto. Esta es una luz eléctrica. Yo les digo a ustedes, esta es luz eléctrica. ¿Es objetivo lo que yo les estoy preguntando? Sí, me van a decir sí, si es luz eléctrica. Entonces, ¿qué es lo objetivo? ¿O cuál sería el concepto objetivo? Que esta luz es eléctrica. Eso es obvio, más que obvio. Ahora, yo estoy aquí con un bombillito de esos que son como de 100 watts. Ahora, quiero nada más que hagan ustedes la imaginación donde están. Entonces, yo estoy aquí. Ahora, si yo les digo a ustedes que esta luz que yo tengo aquí en mi habitación y estamos en un anfiteatro, estamos en un teatro donde esta luz solo va a alumbrarme a mí donde yo estoy, entonces yo les digo a ustedes, ahora, esta luz estando en un teatro, ¿esta luz es suficiente para todo el teatro? Yo les estoy diciendo y confirmando, no es como pregunta, yo les digo, esta luz es suficiente para alumbrar a todo el teatro. Entonces, ¿qué clase de concepto estaría yo manejando en este momento? El concepto que yo estaría manejando es subjetivo, porque a lo mejor alguien de los que están sentados más allá de los asientos necesita más luz, o tal vez los que están más cerca necesitan menos luz, porque se están encandilando. Entonces, otra vez, lo subjetivo es una cosa y lo objetivo es otra cosa. El que dice o las personas que dicen que la moral es subjetiva es porque están queriendo simple y sencillamente manipular algo. Básicamente su defensa es esa, quieren manipular algo. Por eso nosotros, por ejemplo, si ustedes han visto o han ido a investigar, existen lo que se les llama criminales de guerra. Y cuando estas personas son presentados ante el juicio, ¿verdad? Muchas de estas personas alegan y ellos dicen, es que yo estaba obedeciendo una orden, es que yo soy un patriota. Incluso muchos de ellos han llegado a decir, yo desconozco a este tribunal para que me juzgue. O sea, está siendo subjetivo y no está siendo objetivo. El hecho de que si haya recibido una orden de sus superiores, sí, pudo haber recibido esa orden, pero mis hermanos, es un ser pensante que puede decir no, esta orden que me dieron que me dieron es mala, no puedo ejecutarla. Muy probablemente sí, tal vez hubiera terminado en algún tipo de corte marcial o algo así, lo que fuera, pero una persona pensante puede decir, mira, mi superior, mi comandante o lo que fuera me está mandando a que yo tire una bomba allá donde hay una gente inocentes, estoy hablando de una bomba que son inocentes, y si yo tiro esa bomba, no solo van a morir algunos terroristas, pero van a morir también inocentes. O sea, la persona puede decir, no lo voy a hacer. Tal vez lo expulsen, lo despidan, vayan por desacato o por desobediencia o lo que sea. Pero puede decir que no, puede decir que sí. En el caso de este ejemplo, ¿verdad? De los criminales de guerra. Ahora, otra vez. Esto es nada más simple y sencillamente para manipular, para poder jugar con las palabras. Ahora, la ley, mis hermanos, la ley moral es objetiva. Nosotros no podemos matar a nadie, no podemos matarlo un poquito. Es decir, se le quita la vida a una persona y punto. Usted no puede decir, es que solo lo maté un poquito. No, la persona muere completa. Entonces vean ustedes la diferencia que existe. Y cuando, mis hermanos, alguien venga a usted donde usted y le lleve este tipo de discusión, mis hermanos, es solamente para poder excusarse, no es para otra cosa, es para poder perder el tiempo y hacerle dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Ahora, déjeme comentarles lo siguiente, porque van a tener que pensar. Y nosotros, en este caso, vamos a entrar en y hablaremos sobre la creación del hombre. Ahora, supongamos que estamos hablando con algún incrédulo y el incrédulo nos dice, ok, Luker, si los seres humanos somos creados, entonces hay una ley que dice el incrédulo, hay una ley que dice que la creación es igual a su creador. Entonces, todos nosotros somos dioses.
dice el incrédulo. Mis hermanos, con base en esta premisa del incrédulo, yo les puedo pedir a ustedes que ustedes saquen, por ejemplo, unos minutos para que ustedes puedan construir un argumento, y no nada más un argumento que esté razonado, sino que esté respaldado por la escritura, y que ustedes puedan decir sí o no, si eso es verdad o si es mentira. Ahora, obviamente ustedes no están aquí, no los puedo ver, pero construya usted un argumento con base en eso. Es decir, como dice supuestamente el incrédulo, si los seres humanos somos creados, entonces hay una ley que dice que la creación es igual a su creador. Entonces, todos nosotros somos dioses. Construyan ustedes en su casa ese argumento. Ahora, voy a seguir hablando como que si ustedes estuvieran aquí, ¿verdad? Mis hermanos, porque existe, ojo, pongan atención, porque existe ese pensamiento y que de hecho lo vamos a ver más adelante, es un pensamiento filosófico que dice que sí hay un creador y creó algo, entonces lo creó a semejanza a él, o sea, igual a él. Ahora, pongan atención. Entonces, este pensamiento quiere decir que si Dios nos creó a nosotros, nosotros somos dioses. Ahora, por un tema simple de razonamiento y conocimiento escritural, yo les puedo decir a ustedes que no es así, simple y sencillamente. Pero fíjense, y yo les vuelvo a decir a ustedes, yo soy necio. Y yo quiero que usted, por ejemplo, que usted me convenza con un razonamiento, pero ese razonamiento o el razonamiento esté respaldado como mínimo con un versículo, como mínimo. Entonces, mis hermanos, ahí donde ustedes están en su casa, construyan ustedes, construyan ¿cómo se llama? Ese argumento y ustedes mismos lo van practicando y busquen un respaldo bíblico para saber por qué. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Para que ustedes mismos vayan teniendo, digamos, sus propias armas. Para que ustedes mismos puedan ir viendo, y que ustedes puedan ver que sí, somos creación de Dios, pero que nosotros no somos igual a Dios, porque repito, hay quienes dicen que todos somos dioses, puesto que somos su creación, dicen algunos, ¿verdad? Y traten ustedes de hacer ese argumento que sea un ojo con eso. O sea, no vayan a hacer conceptos que sean meramente cristianos. Supongan que ustedes están hablando conmigo o con algún incrédulo y usted lo que tiene que hacer para poder convencerlo, que no sea ¿cómo se llama? Con un argumento meramente bíblico. Convénzalo con un argumento en el que la persona se mueve en el mundo, ¿verdad? También, mis hermanos, recuerden, cuando construyan ustedes sus argumentos, recuerden que no sea muy complejo, no sea muy complejo. No es nada tan complejo, tiene que ser algo sencillo y que recurra a lo que usted pueda tener a la mano, lo que usted tiene, por ejemplo, en la escuela, lo que usted aprendió, y de ahí usted puede tomar las cosas, o lo que usted haya visto en televisión, en una película, yo no sé. O sea, no hable de la película, ¿verdad? No hable de la película, nada más saque el concepto. Ok, y en este espacio de tiempo, lo que ustedes pueden hacer es, si ustedes quieren en sus casas donde estén, construir algún tipo de argumento, ustedes le ponen aquí una pausa al video, aquí la enseñanza, y ustedes lo construyen y luego siguen. Yo les voy a dar una respuesta de lo que puede ser un argumento también. Creo que aquí los tengo. Entonces, por aquello. Entonces, cualquier cosa le ponen pausa. Mientras tanto, yo continuaré dando la clase. Así ustedes le ponen pausa y pueden construir el argumento y después siguen con la clase. Ahora sí, vean, recuerden que yo les estuve diciendo, háganlo sencillo, escuchen lo que el incrédulo o la persona les está diciendo y denle la vuelta. Pongan atención, yo les dije a ustedes, si ustedes escucharon bien, yo les dije, es que somos iguales porque Dios nos creó. Y yo dije, no somos iguales. Y sí, la Biblia dice que fuimos creados a su imagen y semejanza. Pero la Biblia dice que Dios nos creó, repito, a su imagen y semejanza. No nos creó iguales. ¿Se fijan? Vean qué sencillo si alguien viene y les dice a ustedes, bueno,
Entonces, si hay un creador de todo y es Dios, entonces todos tenemos que ser dioses porque Él nos creó como Él. Mis hermanos, vean que aquí está el argumento, ya aquí lo sacamos. No, no somos iguales. ¿Por qué? Porque somos semejanza. Y semejanza no es igualdad. Entonces, por eso yo les dije, mis hermanos, vamos a manejar este concepto de imagen y semejanza de una manera que esta persona o el incrédulo lo pueda comprender. Y cada quien, oigan, repito, esto no está cerrado, cada quien puede sacar de su experiencia y de su vida, puede sacar ejemplos. Por ejemplo, pongan atención, eh, yo cuando estuve pensando en esto, que cómo podría ser un argumento, un ejemplo, yo me puse a pensar en las leyes de trigonometría. No sé si se acuerdan, para darles un ejemplo a ustedes. La ley de trigonometría es la que tiene que ver con los triángulos. Y esta, pongan atención, ojo a lo que dice. Esta dice la ley de trigonometría que no hay triángulos iguales. Existen semejantes o congruentes, pero no existen triángulos iguales. ¿Por qué no existen triángulos iguales? Porque un triángulo ocupa un plano y otro triángulo ocupa otro plano distinto. Entonces, mi respuesta a un incrédulo sería esta, mis hermanos. Mi respuesta sería esta. Dios nos creó. Dios ocupa un plano muy superior al nuestro. Nosotros fuimos creados a su imagen y a su semejanza, nunca iguales. Por lo tanto, estamos en un plano muy inferior. Nos parecemos, tenemos algo de lo que Dios es como una sombra de lo que Dios es. Esa es mi respuesta, esa sería mi respuesta, pensando en cosas naturales, normales, como la matemática que les acabo de mencionar. No sé si me doy a entender, porque mis hermanos, en esencia, recuerden algo, Dios no tiene cuerpo. Y hay muchos que se imaginan a Dios caminando en el cielo, así como en una siluetita, así como en las caricaturas caminando de aquí para allá, y va y se sienta en su trono. No sé, alguna vez ustedes vieron los Simpsons hacen mucha mofa de eso, que Homero va al cielo y se topa con un hombre, no le presentan la cara, pero una persona que va caminando grande, más grande que él, barbudo de un traje blanco, y lo hacen simular como que si fuera Dios. Porque ese es el concepto que la gente tiene, pero Dios no tiene cuerpo, Dios es espíritu. Dios no tiene un cuerpo físico, ustedes no pueden encerrar, eso es un tema interesante, ustedes lo pueden ver en otras de mis lecciones, pero Dios no tiene cuerpo, eso hay que entenderlo. ¿Y qué nos dice la Biblia de cómo es Dios? Ustedes lo pueden ver en la Biblia, Dios es espíritu, lo dice la palabra. Otra vez, no hay que ser profundos, mis hermanos, o complejos, nada más hay que buscar la manera en cómo nosotros podemos contestarle a la persona. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que nosotros, ojo, ellos dicen que nosotros somos politeístas. Es decir, el politeísmo es que tenemos muchos dioses, según ellos. ¿Y saben por qué ellos dicen que somos politeístas? Porque nosotros hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ellos nos dicen, y nosotros no somos politeístas. Y les podemos responder que tenemos, y nosotros les decimos, no, no somos politeístas, tenemos un solo Dios. Entonces ellos nos dicen, ¿cómo? Ustedes son politeístas. ¿Por qué? El Padre más el Hijo más el Espíritu Santo es igual a 3. Mis hermanos, no es así. Ahora yo les pregunto, ¿cómo podríamos hacer para que no resulte 3 como ellos nos están dando ese resultado? ¿Qué podría hacer usted para que ese resultado, contestándole de una forma, una simple, vamos a ver, de una simple ley aritmética, cómo le podríamos responder? Porque también en la naturaleza hay cosas que son de manera tripartitas. Pero ojo aquí, mis hermanos, pongan un ejemplo. Si nosotros sumamos, sacamos por conclusión que son 3. Usted dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se suma, le da 3. Pero mis hermanos, Dios es perfecto, no le hace falta nada. No hay nada que añadirle. Él es completo. Entonces, yo no tengo por qué sumar. Aquí está el punto. Yo no tengo por qué sumar. Yo tengo que multiplicar porque ya está completo. Entonces, ¿qué haría yo? Yo le diría a una persona que es así. Yo le diría, no, es que Dios es solo uno. ¿Por qué? Uno por uno por uno. ¿Cuánto es? Uno. Por eso yo les digo, hay que contestar con lógica. No se trata de ser muy profundo.
Por ejemplo, también nosotros podemos ver el ejemplo del agua. El agua está muy bien. ¿Por qué? Porque el agua lo encontramos en su estado líquido, lo encontramos en el estado sólido y lo encontramos en el estado eh, líquido, sólido y, si más no me equivoco, gaseoso. Ok, pero igual, lo podemos encontrar en sus tres estados. Ahora, pero vamos a ver, cuando yo me puse a pensar, yo pensé, por ejemplo, en aritmética. ¿Cómo contestar, mis hermanos, aritméticamente de una manera correcta que los tres, o sea, las tres personas de la divinidad, nos dé, no nos dé tres, sino que nos dé uno? Porque recuerden que nuestro Dios es uno. Entonces, uno por uno igual uno. O sea, hay que pensar, mis hermanos. Esto es nada más, hermanos, es de pensar. Y recuerden, todo argumento, escúchenme, puesto que todo argumento es humano, tiene fallas. Y si ustedes logran encontrar esa falla, se lo van a poder rebatir. Pero repito, estamos hablando de argumentos humanos, porque estos argumentos no vienen en la Biblia, postdata. Por ejemplo, les voy a poner este ejemplo. Por ejemplo, Sócrates. Sócrates, cuando estaba hablando en el libro de la retórica, los diálogos de Platón, ahí él encuentra el relato de Sócrates y Sócrates discutía y no le podían rebatir lo que Sócrates estaba defendiendo. Y Sócrates hace un análisis y Sócrates dice, a ver, todo lo que yo he hablado, nadie lo ha rebatido con un argumento de mayor peso que el mío. Por lo tanto, puedo estar equivocado, dijo Sócrates. Pero puesto que nadie lo rebate, entonces doy por verdadero mi argumento. Yo esto se los voy a compartir para que ustedes vean ese link ahí. Y les voy a compartir el libro de la retórica para que ustedes lo puedan buscar y leer. Ahora, lo que nosotros tenemos que buscar, mis hermanos, es lo que hizo Sócrates, básicamente. Y puede ser que mi argumento tenga alguna falla. Pero como no hay manera de que me lo rebatas, entonces lo tienes que aceptar como verdadero. Eso es lógica, mis hermanos. No sé si me doy a entender. Y ya para ir finalizando con esto y para poder tocar el otro argumento que nos falta, el último, que es el ontológico, para que no piensen, mis hermanos, que todos los argumentos son perfectos. Y no, son humanos. Los argumentos son humanos y, y todos los argumentos humanos tienen una falla. Muy bien, hasta ahí. Ahora, vamos a pasar, mis hermanos, al siguiente argumento, que es el argumento, el número 4, el argumento ontológico. El argumento ontológico. Número 4, el argumento ontológico. Mis hermanos, este argumento está basado en la idea general de la existencia de Dios. Y subrayen idea general, subrayen idea general. Repito, este argumento está basado en la idea general de la existencia de Dios. Lo que quiere decir, mis hermanos, es que en la mente humana todos conciben, o mejor dicho, vamos a hablar sobre la generalidad para no pensar en ateos, todos conciben la existencia de un Dios. Todos conciben la existencia de un Dios. Ahora, en todos los pueblos, en todas las tribus que hay sobre la tierra, todos piensan que existe un Dios. Ahora, y este argumento lo que nos dice a nosotros es, si todos lo piensan, quiere decir que existe. Esto es el argumento ontológico, es la esencia del ser. Ahora, porque si existe esta idea en todos, pregunto, ¿quién nos dijo a todos que hay un Dios superior a nosotros o que hay un ser superior a nosotros? Por ejemplo, piensen en cualquier pueblo sobre la tierra. Piensen en los africanos, si usted quiere, en cualquiera. Bueno, esta gente piensa que existe un Dios. Ellos creen que existe un Dios. Ahora, piensen, por ejemplo, en las tribus que están allá por el Amazonas, que son las más apartadas, las que menos contacto tienen con el ser humano. Mis hermanos, ellos piensan que existe un Dios. Y pregunto,
¿quién nos dijo que existe un ser superior? ¿Quién nos dijo? Ahora, quiero que pongan mucha atención aquí, porque los incrédulos, ellos nos dicen a nosotros de esta forma. Ellos dicen, es que por la evolución y que ya evolucionamos y ya éramos seres pensantes, entonces empezamos a tener nuestras cosechas. Ojo, y nos dicen que para explicarnos todos aquellos fenómenos de los cuales nosotros, por ejemplo, no alcanzábamos a comprender, que a todos esos fenómenos nosotros les llamábamos es Dios. Quiero explicar esto. Por ejemplo, por ejemplo, se veía un rayo allá a lo lejos, un rayo, y tronaba, venía el trueno y decía, y ¡boom! Y retumbaba todo. Entonces, según la idea de ellos, el ser humano decía, ¡ay! El Dios trueno. O sea, ellos creen que eso era. Ahora, el otro. El río se desbordaba, ¿verdad? Se desbordaba el río, se llevaba todas las cosechas y hacía un caos. Y la gente, supuestamente ellos decía, ¡ay, qué mal! El dios del río se enojó. Vamos a echarle trigo para que se le baje el enojo. Mis hermanos, o sea, fíjense, la pura verdad, ellos piensan, los incrédulos, lo que ellos con este tipo de cosas que ellos dicen, ellos piensan que nosotros somos unos tontos o que aquellos hombres, nuestros antepasados, eran tontos. Porque, y ojo con esto, si evolucionamos con el paso del tiempo, ellos nos dicen a nosotros que como era el ambiente climático, ellos decían, ¿cómo era el ambiente climático en la antigüedad? Bueno, bueno, y recuerden cómo nos lo narraban a nosotros, ¿verdad? Que habían tormentas, que habían explosiones, que volcanes, que rayos cayendo y todo eso. Así era como a nosotros nos contaban, ¿verdad? Entonces, pongan mucha atención. Si nosotros somos el producto de la evolución y somos el producto de eso, entonces yo pregunto, si somos el producto de la evolución y somos el producto de todo eso, ¿por qué yo me voy a asustar cuando nosotros salimos y crecimos de todo eso? Es decir, si suena un rayo o tiembla o tal cosa, yo no debería asustarme porque yo vengo de eso. Porque la evolución así lo dice, según ellos. Entonces, ¿yo por qué me voy a asustar cuando nosotros salimos si crecimos viendo y en medio de todo eso? O sea, ¿alguien cree que cuando cae un rayo y truena, piensa que eso es que Dios está enojado? No sé si ustedes creen que cuando truena o algo es porque ustedes creen que Dios está enojado. No, mis hermanos, no seamos tontos. Y los de la antigüedad, déjenme decirles algo, los de la antigüedad tampoco eran tontos, mis hermanos. ¿Por qué, Luker? ¿O por ejemplo, alguien me dirá, ¿y por qué entonces ellos no tenían carros? O sea, vehículos. ¿Por qué ellos no tenían carros, los de la antigüedad? Pues mis hermanos, no tengo la respuesta, yo no lo sé, la verdad. No lo sé. Pero todo lo que nosotros sabemos hoy en día, en el 2024, el siglo XXI, hoy lo que nosotros sabemos, mucho o gran parte de todo eso que nosotros sabemos se lo debemos a estos hombres de la antigüedad, a estos hombres y mujeres de la antigüedad. Por ejemplo, las observaciones del cielo, las matemáticas, es más, hasta las computadoras. Les debemos muchísimo a estas personas, a los de la antigüedad, ¿verdad? Y la ventaja de ellos era que ellos, por ejemplo, ellos no tenían televisión ni celulares, ellos no tenían distractores. Por eso es absurdo, mis hermanos, pensar que nosotros creamos a los dioses porque nos asustaban. No, eso no es cierto. Nosotros tenemos la conciencia de un Dios y entonces sí, lo que hicieron los antepasados en muchas regiones del mundo es darle nombre a ese Dios, a como ellos lo concebían, evidentemente, ¿verdad? Por eso, aparte, mis hermanos, por eso, aparte de la revelación general de Dios, que la revelación general de Dios es la creación, hay una revelación especial de Dios.
esa revelación especial de Dios es la que ustedes y yo tenemos en nuestras manos, que es básicamente la Biblia, la palabra de Dios. En la Biblia, mis hermanos, Dios se comunicó a través de su pueblo y se comunica con nosotros. Por eso nosotros sabemos quién es el Dios vivo y verdadero. Todos nosotros aquí, creo yo, creo, ¿verdad? Si usted no es así, bueno, ok. Antes de que a nosotros nos hablaran de lo que decía la Escritura, no teníamos o pensábamos, sí, en un Dios Padre, en un Dios Hijo, en un Dios Espíritu Santo. Pero también creíamos en una diosa. También creíamos en una diosa. Y ahorita les explico el por qué creíamos en una diosa y no en un dios. Y también creíamos en muchos dioses y en muchas diosas. Pero ¿qué pasó? Les cambiamos el nombre y les pusimos santos y santas. Pero fíjense, si todo el mundo tiene el concepto de que hay un Dios y no se puede explicar realmente cuál es ese Dios, pero si le atribuían a esta deidad tres cosas en especial. Y para que las apunten, repito esto. Todo el mundo tiene el concepto de que hay un Dios y no se pueden explicar realmente cuál es ese Dios, pero sí le atribuían a esta deidad tres cosas en especial. Y anoten, a ese ser supremo se le atribuyen tres características que solamente él tiene. Ya les digo y repito nuevamente. A ese ser supremo se le atribuyen tres características que solamente él tiene. Número 1, omnipresencia. Número 2, omnipotencia. Número 3, y omnisciencia. La repito. A ese ser supremo se le atribuyen tres características que solamente ese ser tiene, y es omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia. Es decir, el ser supremo tenía estas tres cualidades, es decir, podía estar en cualquier lugar, no hay lugar donde no pueda llegar. El otro podía hacer lo que quisiera, pues era todopoderoso. Y recuerden que la palabra omni quiere decir todo, y todo lo sabe, y no hay nada que él no sepa. Ahora, estas cualidades se le atribuían al ser supremo, a ese que las personas no sabían cuál era el nombre, pero que lo veían en el cielo y que veían el cielo y decían, esto lo tuvo que haber hecho alguien inteligente. Las personas veían las flores y decían, estas las tuvo que haber hecho un ser inteligente. Ellos observaban los climas y cómo funcionaban las cosechas y yo supongo que ustedes deben saber que muchas, ojo con esto, que muchas de las olas, muchas de las cosechas en general, y quiero decir algo, yo no soy campesino, pero yo sé que muchas de las cosechas sé que funcionan con base al ciclo lunar, es decir, ellos cuentan, por ejemplo, los campesinos con base a la luna. Ahora, les quiero contar una historia que escuché de un hermano, ¿verdad? De un hermano pastor. Dice que estas historias, el pastor dice que, que tiene un hermano, la historia es de un hermano que es campesino. Dice que este hombre, bueno, ya no trabaja en el campo, pero, pero lo hizo, trabajó con su papá durante muchos años en el campo y que después él dejó el campo, ¿verdad? Para irse a estudiar. Una vez dice que este hombre, hablando con un pastor, le dijo lo siguiente, mira, fíjate que cuando yo empecé a estudiar, está hablando este hombre, ¿verdad? Que era campesino. Cuando yo empecé a estudiar y a entender cosas diferentes a las de mi padre, fui un día y le ayudé nuevamente a mi papá, porque él estaba, recuerden que él estaba afuera y él regresó con su papá allá a donde tenía su granja, donde él sembraba. Y dice que le ayudó para cosechar el maíz. Entonces dice este joven y dice, bueno, yo llegué y yo le dije a mi papá, papá, ya está listo el maíz. Él decía este muchacho decía que ya lo veía bonito, que ya el maíz ya estaba grande y que él pensaba que ya estaba listo. Y ojo con lo que sigue.
Entonces, él le dijo a su papá que lo fueran a recoger de una vez y su papá le dijo, no, mijo, espérate, hasta la luna llena. No sé, bueno, no sé si fue la luna llena, pero dijo hasta la luna llena. Y le dijo a su papá, el muchacho, papá, esas son puras tonterías. Entonces, este joven, para probarle a su papá que su papá estaba equivocado, fue y cortó una parte y la puso en un lugar por aparte. Bueno, para no cansarlos, la cuestión fue que cosecharon cuando el papá dijo, o sea, hasta que pasara la luna llena, cuando el papá dijo, y lo que el hijo cosechó, que no esperó el ciclo lunar, todo lo que este muchacho cosechó sin esperar el ciclo lunar, se pudrió, se dañó. O sea, mis hermanos, ¿qué quiero decir? Todo esto tiene que ver con los diseños. Acuérdese que cuando Dios puso las lumbreras de día y las lumbreras de noche, Dios dijo que te sirvan para los tiempos y para las cosechas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiere decir es que este es un ser inteligente y todos lo reconocen. El problema, mis hermanos, ha sido, y me voy a referir de dónde venimos, por ejemplo, todos, o por lo menos la gran mayoría de nosotros, que venimos del catolicismo, por ejemplo. Por ejemplo, a los que fueron católicos les dicen que sí hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Espíritu Santo. Pero luego ellos nos simulan a los demás dioses. Por ejemplo, pensemos en un ser como un santo que le llaman San Judas Tadeo. Resulta que San Judas Tadeo se murió hace muchísimos siglos. Ahora, pregunto, ¿dónde creen ustedes que está el cielo? Algunos me van a decir aquí, allá, o sea, el lugar donde van los creyentes. Yo lo digo porque automáticamente a nosotros nos dijeron que San Judas Tadeo está en el cielo. Eso fue lo que nos dijeron. Entonces, supongamos que este Judas Tadeo está en el cielo, suponiendo. Pregunto de nuevo, ¿dónde está el cielo? Bueno, si lo vemos desde ya una perspectiva más realista, está muy lejos, sumamente lejos, está lejísimos. O sea, el cielo donde está Dios está lejísimos. Ahora, yo estoy hablando ahorita aquí, digamos, mencionándole a ustedes, y por ejemplo, si yo me alejo del micrófono del que estoy grabando y me voy a unos 100 metros de donde está el micrófono, ustedes me escucharían. Vea, voy a hacerlo así. Les estoy diciendo. Pueden escuchar lo que les estoy diciendo. ¿Verdad que no? Bueno, yo ahí les hablé como muy bajito. Si yo me alejo, no me van a escuchar. Entonces, no me van a escuchar porque somos seres creados. Entonces, no pregunto, pero entonces, Judas Tadeo le ponen, estas personas le ponen características de un Dios, es decir, un Dios que suponiendo está tan lejos que supuestamente los oye a todos. Supuestamente, ¿verdad? Ahora, imaginémonos o imagínense que todos nosotros, suponiendo que somos devotos de San Judas Tadeo, ustedes y yo nos vamos para la casa y hoy todos vamos a orarle a San Judas Tadeo. Ellos creen que San Judas Tadeo nos oye a todos. Se fijan. Entonces, ¿qué hacen ellos? Es omnipresente para ellos, pero también es omnisciente para ellos, porque de tantos problemas, él sabe, supuestamente, lo que cada quien necesita. Eso es lo que le dan esas cualidades a estos supuestos santos, a estas personas que ya murieron hace muchos años. Entonces, aunque nos digan que es un santo, ¿qué es realmente para ellos? No es solo un santo, es un Dios. Ellos pueden decir, no, San Juan Tadeo solo es un santo y él nos escucha, esto y lo otro. Simple y sencillamente lo que nos están diciendo es que ellos le están dando las cualidades o las características de un Dios. Es decir, le atribuyen a San Judas Tadeo y a los demás las cualidades que solo el verdadero Dios tiene. ¿Cuáles? Omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Porque creen que nos pueden, estos santos, según ellos creen que nos pueden hacer milagros, mis hermanos. Y hay mucha gente que dice que sí.
Y por eso son devotos a San quien usted se imagina, a San quien usted quiera. Entonces, fíjense que nosotros hicimos lo mismo, o sea, en esa religión se hace lo mismo que en todos los pueblos paganos. Hay muchos dioses y hay muchas diosas. Y si ustedes se fijan en la escritura, nos habla, por ejemplo, de los Baales. Y la palabra Baal significa Señor o significa Dios. Y el reclamo de Dios era, por ejemplo, voy a pensar, por ejemplo, en el profeta Samuel. Cuando Samuel le reclamaba al pueblo y les decía, dejen, dejen a sus Baales y dejen a Astarot. O sea, él les reclamaba para que los dejara. La palabra, mis hermanos, la palabra Astarot es un plural. O sea, dejen a las diosas, les decía. Es decir, no puede haber muchos seres que reúnan estas características de omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia. Mis hermanos, entonces, se fijan cómo, aunque no se les llama, no se les llama dioses, no se les llama dioses, pero sí le atribuyen ser dioses y entonces se empiezan a inventar muchas cosas. O sea, yo quiero que ustedes sepan, por ejemplo, en mi caso, yo fui católico, digamos, por la familia, no practicante, pero fui católico. Pero cuando yo comienzo a ver lo que dice la escritura, yo me doy cuenta que no puede, por más devoto que sea usted o que sea yo, de la Virgen, de San no sé quién, de San Judas, o sea, ninguno puede hacer, no puede hacer que me escuche, porque por principio de cuentas no existió. Tan sencillo, tan sencillo. Por ejemplo, yo les recomiendo a ustedes, por ejemplo, hablando ahorita de esto del catolicismo, yo les recomiendo que ustedes puedan ir a visitar en mi canal, vayan al curso, pueden ir a la playlist, vayan al curso de las falsas doctrinas que está ahí en el canal. Vayan al último curso que es el catolicismo romano y ustedes verán de dónde vienen los dioses y diosas que ellos tienen en la religión católica, para que ustedes vean. O sea, ¿qué hacen? Inventan leyendas para que la gente crea y les han atribuido a otros seres que no son Dios, le han atribuido las características que solamente Dios puede tener. Ahora, para ir avanzando, vamos a hacer el análisis del argumento y apunten lo que yo les voy a ir dictando y ahorita les explico un término que ahí aparece para que aprendan algo. Ok, vamos a ver el análisis del argumento y vamos a poner premisa número 1. Premisa número 1. Premisa número 1 dice, la mente humana le atribuye la perfección total y absoluta a un solo ser. Premisa número 1. La mente humana le atribuye la perfección total y absoluta a un solo ser. Premisa número 2. Premisa número 2. La existencia necesaria es una perfección atribuible al ser más perfecto, o sea, al único que puede haber. Ya le repito. Premisa número 2. La existencia necesaria es una perfección atribuible al ser más perfecto, o sea, al único que puede haber. Y hacemos nuestra conclusión. Conclusión. Por lo tanto, debe atribuirse la existencia necesaria al ser más perfecto. Y ese ser que posee la perfección total y absoluta, según la idea del ser humano, es Dios. Ya lo repito otra vez. Conclusión. Por lo tanto, debe atribuirse la existencia necesaria al ser más perfecto, y ese ser que posee la perfección total y absoluta, según la idea del ser humano, es Dios. Ahora, mis hermanos, aquí vamos a entrar en un tema interesante. Ahora, el término que yo les quiero explicar es la existencia necesaria. Pregunto, ¿qué es la existencia necesaria? Ok.
Aquí pongan mucha atención y por favor apunten, si quieren, a los que no saben, apunten y van a aprender algo, si no lo saben, algo nuevo. Este término, aquí, mejor dicho, aquí este es un término, por así decirlo, mis hermanos, filosófico. Y recuerden que lo que los filósofos hacen más que nada es complicarnos la existencia. Es más, dicen los mismos filósofos que cuando usted oiga a una persona hablar y que usted no le entienda nada es porque debe ser filósofo. O sea, se complican con términos muy raros. Mis hermanos, existencia necesaria quiere decir que es aquel ser que existe, y lo siguiente también es un término filosófico, y no puede no existir. Y si usted me pregunta a mí, por ejemplo, Luker, ¿y por qué no lo dice en español? Bien. Mis hermanos, les voy a decir por qué. Esto yo lo he mencionado varias veces, porque yo quiero que ustedes y yo nos acostumbremos a escuchar conceptos de esta forma o así, y que sus oídos se acostumbren a escuchar conceptos así. Porque a veces oímos cosas como estas y entonces cuando vienen y le dicen a usted, bueno, respóndame, ¿cómo es eso? Y lo ven a usted con carita de ayúdeme porque usted no sabe. Hey, yo les decía a la gente, yo no, el jueves pasado en el estudio bíblico yo les decía, este, aquí nosotros no venimos para que ustedes tengan un lenguaje más amplio, un conocimiento, no, pero sí es necesario que conozcamos términos, conceptos y cosas que muy probablemente los vamos a escuchar en algún momento y nos van a ayudar para poder entender qué nos están diciendo, porque puede ser que sí manejemos el tema que nos digan, puede ser que sí logremos manejar y todo eso, pero si nos vienen con términos y frases y cosas que nosotros no conocemos y que no estamos acostumbrados a conocer ciertos tipos de conceptos o cosas así, pues de ahí, tal vez sí manejemos el tema, pero no conocemos el término o el concepto, entonces nos van a tronar. Por eso es bueno acostumbrarse. No que usted va a ir a la calle a evangelizar y a decir, mira, yo vengo a explicarle exegéticamente el evangelio. No, no, usted solo va a ir a evangelizar. Usted no va a ir a enseñarle a la persona cómo hablar. Entonces, para eso, entonces, por eso, mis hermanos, acostumbrémonos a escuchar términos como estos. Esto, repito, es una clase, entonces es bueno que ustedes aprendan términos, conceptos y ese tipo de cosas que las vayan manejando. Ok, es decir, el ser perfecto es aquel que existe y ha existido y no puede dejar de existir nunca. Ese es el ser supremo, de acuerdo, mis hermanos, de acuerdo a la idea del ser humano en general. Ahora, yo quiero que ustedes piensen un momento y ustedes, bueno, piénsenlo ahí donde están. Si existe algún versículo en la Biblia que diga, y esto se los voy a dejar ahí vacío para que piensen en un versículo que diga que Dios, el Dios en el cual ustedes y yo creemos, es ese ser que tiene la existencia necesaria. O sea, que es el ser que existe en sí mismo y que no puede no existir. ¿Sí habrá algún versículo? Entonces busquen ustedes ahí, hagan igual, ponen pausa al video, hagan el ejercicio. Yo les voy a dar la respuesta aquí, de uno que yo tengo aquí, y vamos a ir viendo algo. De que un versículo que a mí me dice que sí, que Él sí es el Dios de la existencia necesaria. ¿Y en cuál versículo de la Biblia lo encontraríamos? Y recuerden que si yo estuviera preguntándoles a ustedes, háganse en el supuesto de que ustedes están hablando con un incrédulo y que el incrédulo quiere que usted le muestre un versículo de la Biblia que diga que el Dios en el cual ustedes y yo creemos, o lo creemos los cristianos, es el ser que posee la existencia necesaria. O sea, no puede no existir. Entonces, una vez alguien me estuvo diciendo, mira, ese versículo está en Apocalipsis 1.8. ¿Qué dice Apocalipsis 1.8? Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Otra vez, mis hermanos, otra vez, en el supuesto, yo soy terco y soy incrédulo. Ese texto a mí no me dice que Dios es, que dice que Dios es la existencia necesaria. No lo dice. Otra persona me había dicho en otro momento, Luker, en Juan 1.1, ¿y qué dice Juan 1.1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Otra vez, mis hermanos, a eso se lo dije a las personas, otra vez, esto no me dice que Él es el ser de la existencia necesaria. Eso no me lo dice.
Ahora, yo les voy a decir cuál es un texto que a mí me dice eso. Un texto que a mí me dice que Dios es el ser de la existencia necesaria, nosotros, y apúntenlo, nosotros lo vemos en Éxodo 3:14. Éxodo 3:14. Mis hermanos, y quiero que vean algo. La Biblia no fue escrita para contradecir a nadie, pero Dios en su infinita sabiduría nos ha dejado los argumentos necesarios para defender nuestra fe. Él lo dejó todo ahí. Éxodo 3:14. Éxodo 3:14 nos da esa prueba de la existencia necesaria acerca de Dios, y lo que sucede en ese episodio, por ejemplo, es que Moisés le pregunta, si ustedes se acuerdan, Moisés le pregunta a Dios, ¿y en nombre de quién les digo que voy? Entonces Dios le da su nombre, y el nombre de Dios que aparece ahí, y yo le sugiero, repito, que lo apunte usted con letras grandes, es a lo que se le llama el tetragramatón o el tetragrama. Se llama el tetragramatón o el tetragrama. ¿Qué dice el versículo de Éxodo 3:14? Vean lo que dice. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ahora, este tetragramatón lo que significa son las 4 letras o las 4 grandes letras, es lo que significa. Ahora, el nombre de Dios que aparece, el nombre de Dios es, que aparece en ese texto, en el original, igual ustedes en el video lo van a tener ahí, yo se los voy a poner, pero es YHWH. Repito eso, el nombre de Dios que aparece ahí, el que aparece como yo soy el que soy o yo soy, es YHWH. Ahora, fíjense, ese, mis hermanos, ese es el nombre de Dios, y ese es un verbo hebreo muy, muy antiguo, que en la traducción a nosotros nos dice que significa yo soy el que soy. Ok, Luker, ¿qué es eso? Bueno, Dios lo que está diciendo es, yo soy el ser necesario, o sea, yo existo y no dejo de existir nunca. Eso es lo que significa ese verbo. Y se nos dice, por ejemplo, se nos dice que Él es, o sea, yo soy el que soy. Entonces, ese verbo habla del ser que tiene la existencia necesaria. Yo pregunto, ¿quién puede pronunciar ese nombre? Esa YHWH. ¿Quién puede pronunciar ese verbo? Nadie. Yo les puedo decir a ustedes, alguien me dice, bueno, qué fácil, yo vengo y yo les digo a ustedes, yo les puedo decir a ustedes, Jehová y listo. Pero mis hermanos, el original es impronunciable. Son puras consonantes. O sea, ¿cómo puedo pronunciar yo la Y, la H, la W y la H? Son puras consonantes, es impronunciable. El hebreo antiguo, mis hermanos, constaba, o sea, era formado de puras consonantes, era un idioma gutural, como había muchos en el mundo, o sea, no había vocales. Pero ¿de dónde viene todo esto? Bueno, al paso del tiempo, mis hermanos, al paso del tiempo, y esta explicación es para que usted sepa por qué en su Biblia dice Jehová. Mis hermanos, al paso del tiempo se inventaron las vocales. Entonces, lo que hicieron los masoretas judíos para poder pronunciar ese nombre, que dicho sea de paso otra vez, es impronunciable, así como está, ¿qué hicieron los masoretas, los judíos masoretas? Introdujeron las vocales de la palabra Adonai. Adonai quiere decir Dios, Señor, dueño, amo, etc. Eso es lo que quiere decir Adonai. Ahora, si usted escribió el tetragramatón, o sea, usted escribió la Y, la H, la Y, H, W, H, ahí en su casa, en su cuaderno, donde usted está apuntando,
ponga abajo unos 2 renglones abajo o escriba la palabra Adonai. Adonai. A-D-O-N-A-I. Y después ponga en un círculo, meta en un círculo la A. Ponga la A. Recuérdese, tiene que tener ahí la Y arriba. El tetragramatón tiene que estar arriba. La Y, la H, la W y la H. Y abajito Adonai. Entonces, encierre en un círculo la de Adonai. Encierre en un círculo la primera A. Y llévela en medio de la Y y de la H. Póngala ahí. Póngala exactamente ahí en medio de la Y y de la H. Ahora, luego agarre la O, llévela en medio de la H y de la W. Ahí la va a poner. Luego, la siguiente. Tome la otra A, ¿verdad? Tome la A, llévela en medio de la W y de la última H. Póngala en medio de la W y de la H. Ahora, ustedes tienen que tener ahí escrito la palabra que se lee de esta forma como Yahová. Yahová. Ahora, la pronunciación por la transliteración es Jehová. Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos en nuestras Biblias ese nombre. Y por si ustedes les preguntan por qué es que tienen ese nombre en la Biblia como Jehová. Por ejemplo, las otras Biblias, sobre todo las católicas, dice Yahvé, que también está correcto, no está mal. Está correcto, es Yahvé. De hecho, es la que más se acepta. Yahvé. Yahvé. Entonces, o sea, ¿qué fue lo que hicieron estos los masoretas, los judíos? Bueno, ellos dijeron, bueno, este nombre no lo podemos pronunciar. Hagamos algo que pueda sonar parecido a eso. Y de ahí, mis hermanos, viene Yahvé. Viene la palabra o el nombre Yahvé. ¿Y qué hicieron? Solucionaron el problema al final de cuentas. Así de sencillo. Yo les voy a dejar un link también respecto a eso para que lo puedan ir a ver un poquito más hacia fondo. Entonces, pero mis hermanos, yo les quise explicar esto, por qué tenemos Jehová en nuestras Biblias. Porque a veces preguntan de que por qué está ese nombre así. Ustedes tienen que defender, mis hermanos, ustedes tienen que defender su fe con conocimiento. Y esta palabra, mis hermanos, dijimos que significa el ser necesario, el ser que existe y no puede no existir. Eso es lo que significa ese verbo tan antiguo. Ahora, con este, nosotros terminaríamos aquí con los 4 argumentos que teníamos por analizar, que el argumento cosmológico, el argumento teleológico, el argumento axiológico y este último que acabamos de ver es el argumento ontológico. Ahora, vamos a poner una conclusión, ya vamos a finalizar, vamos a poner una conclusión para que ustedes lo vayan poniendo ahí. Una conclusión y escriban. Todos, ojo con esto, todos estos argumentos, mis hermanos, son válidos para probar la existencia de Dios. Pero si aún así la gente no quiere aceptar la existencia de Dios, es cuestión de fe. Ya se lo repito. Otra vez, todos estos argumentos, mis hermanos, son válidos para probar la existencia de Dios. Pero si aún así la gente no quiere aceptar la existencia de Dios, es cuestión de fe. Mis hermanos, y esa es la mera verdad. Usted no puede probarle a una persona con lógica que debemos de utilizar la existencia de Dios. Esto lo voy a explicar bien. Usted no le puede probar a una persona usando la lógica, que sí tenemos que usar la lógica, que Dios existe. O sea, un ejemplo. O sea, usted puede, mejor dicho, usted le puede probar a una persona con lógica. Sí, y tenemos que usar la lógica. Usted le puede probar a esa persona 100% que Dios sí existe. Y mis hermanos, la persona se puede quedar ahí callada. Puede que no conteste,
Puede llegar simplemente y sencillamente a la decisión de decir, yo no creo en Dios y punto. ¿Ok? Y la Biblia, mis hermanos, nos dice muy claramente que la única manera de creer en Dios es por la fe. ¿Se fijan? No dice la Biblia que si tú o yo les damos los argumentos filosóficos, no, 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 no. Dice que es por la fe. ¿Por qué estudiamos los argumentos? Entonces, Luker, ¿por qué estudiamos los argumentos filosóficos? Porque la palabra de Dios nos llama a saber responder con inteligencia. Por eso, mis hermanos. Pero lo que en realidad va a convencer a la persona, mis hermanos, no es el argumento, es la fe, así de sencillo. Vean lo que dice Juan 3, 18, nos dice cuál es el pecado que condena al hombre. ¿Se acuerdan lo que dice? Vean lo que dice. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, el que no cree, dice la palabra que ya ha sido condenado. O sea, otra vez, es por la fe, mis hermanos. Hebreos 11:6 dice que, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mis hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, ya de entrada no tienes fe, no hay forma, no hay nada que hacer. O sea, si usted hizo su mejor trabajo, no se decepcione si la gente al final de cuentas a usted le dice, no, yo no creo en esto. O que le digan, yo no creo de todos modos. Usted hizo lo que usted debía de hacer. La responsabilidad ahora está entre Dios y la persona. O sea, usted no es usted, es entre Dios y la persona. Si la persona, mis hermanos, acepta a Cristo Jesús, fue su decisión. Nosotros ni nos tenemos por qué envanecer. Fue decisión de la persona. Y si lo niega, también fue su decisión. Por ejemplo, hace muchos años comentó un pastor que cuando él empezaba en la vida cristiana, dice que llegó un día con el pastor en la iglesia donde él estaba y se sentó en la oficina del pastor y dice, y que él le dijo, se siente así, wow, acabo de convertir a una persona. Y el pastor le responde y le dice, alabado sea tu nombre. O sea, este hombre dio testimonio del Señor a una persona y se convirtió. Pregunto, ¿quién hizo el trabajo? El Espíritu Santo, mis hermanos. Y ya termino con esto. ¿Por qué? Porque hubo la posibilidad que da la fe. Hubo esa posibilidad que da la fe. Mis hermanos, todo es cuestión de fe. Y finalizo. El incrédulo cree que venimos del producto, cree que venimos del producto del azar. O sea, él cree que venimos del producto del azar por la fe, él, en su fe, en lo que él cree. Nosotros creemos en Dios por fe, pero como vimos, hay más pruebas de que Dios existe que de no existir. Bueno, mis hermanos, hasta aquí terminamos la lección del día de hoy y nos escuchamos en la siguiente y de verdad espero que esto sea de ayuda y sigan aprendiendo, sigan estudiando, hagan sus argumentos y prepárense bien. El Señor me los continúe bendiciendo y nos escuchamos en la siguiente. Hasta pronto. Chao.